El siglo XX es aquel en el que nacieron tus abuelos o tus padres. En ese siglo, España vivió a caballo entre la transformación, la revolución y el desastre de una guerra civil. Numerosas tendencias políticas y sociales quisieron imponer su manera de entender España y por ello veremos en este y en los próximos vídeos cómo los españoles convivimos con numerosos regímenes políticos que pasarán de una monarquía constitucional a la dictadura o a la república, como si se tratase de una ola que va sucediendo a otra. Pero, ¿cómo fueron las primeras décadas de aquel siglo XX? Lo veremos en este vídeo, no te lo pierdas. Hola, soy el profesor José Antonio Lucero y en este vídeo vamos a estudiar el régimen de la Restauración con la monarquía de Alfonso XIII, hasta su final en el año 1931. Pero antes de nada, acércate. Si quieres hacerte mecenas de la Cuna de Halicarnaso y acceder a contenido exclusivo, aquí te dejo cómo hacerlo, ¿vale? Y ahora sí, vamos con este vídeo. ¡Adelante! Comenzaremos con la evolución política de España ocurrida entre los años 1902 y 1909, donde sucedieron continuas crisis de gobierno, ya que durante este periodo se dieron algunos problemas de gran importancia. Por ejemplo, la conflictividad social, ya que se produjeron oleadas huelguistas en Barcelona, en la minería de Bilbao o en el campesinado andaluz. Esto se vio acompañado por el incremento de la afiliación, por ejemplo, a la UGT y al creciente apoyo que iba consiguiendo el PSOE en forma de votos en las elecciones. Por otro lado, tenemos la reaparición de la cuestión religiosa, ya que sectores progresistas interpretaron que la Iglesia tenía demasiado poder en la educación y reclamaban que se redujese esta influencia, que luego se trasladaría a la sociedad por completo. A esto sumamos el problema militar derivado de la pérdida de las colonias, que como ya sabes ocurrió en 1898, y también combinado con la degradación que sufrió el ejército, que se caracterizaba por tener demasiados oficiales y estar carente de recursos materiales para hacer frente a la situación de seguridad nacional. Y por último destacaríamos el auge del movimiento nacionalista, debido a que los nacionalismos periféricos incrementarían su fuerza. Por ejemplo, Sabino Arana suavizó su discurso hacia el nacionalismo, dejando de un lado el independentismo, y en Cataluña la pérdida colonial supuso un gran prejuicio económico para la burguesía, provocando un incremento del sentimiento nacional. Los problemas se agudizaron hasta el punto de que una caricatura en una revista humorística, que fue considerada ofensiva para los militares, fue respondida por el asalto de 300 oficiales del ejército a las imprentas de Barcelona. El gobierno aprobó la Ley de Suspensión de Garantías Constitucionales y en 1906 la Ley de Jurisdicciones considerará el delito contra el ejército como delito contra la patria y por tanto juzgada por un tribunal militar. El pico máximo de los problemas ocurrirán en la llamada Semana Trágica de Barcelona de 1909 y permanecerán constantes hasta la llegada de Miguel Primo de Rivera, que será considerado por la gran mayoría de los grupos políticos como la única posibilidad real de solucionar todos estos problemas que arrastraba el país. Profundicemos en la Semana Trágica, ocurrida como sabemos en 1909, y que fue originada debido a diversos eventos principales. Por ejemplo, el éxito del nacionalismo junto al crecimiento de la movilización obrera fueron el caldo de cultivo inicial para estos problemas posteriores. Además, en Cataluña predominó la ideología anarquista dentro del movimiento obrero, por lo que el radicalismo fue aún mayor. Se desarrolló además un crecimiento del sentimiento anticlerical y antimilitarista. Este último se observará sobre todo en la crisis marroquí. El autoritarismo de Maura generará posicionamientos contrarios al gobierno e incluso al sistema de la Restauración. La gota que colmaría el vaso de todo esto sería precisamente la crisis de Marruecos, ocurrida ya que desde finales del siglo XIX se había incrementado la presencia española en la colonia marroquí. Esto requirió un aumento de tropas establecidas en el lugar, generando por tanto un mayor rechazo por parte de la población local, lo que terminaría por estallar en junio de 1909 con un ataque a los trabajadores de la Compañía de Ferrocarril Española en Marruecos. La respuesta del gobierno de Maura a este ataque fue la movilización de soldados reservistas residentes en Madrid y Barcelona, lo que generó protestas en ambas ciudades.
pero en Barcelona fue donde se iba a producir con una mayor virulencia, con altercados más graves. Allí las protestas acabaron en una huelga el 26 de julio, que se descontroló cuando parte de los huelguistas atacaron conventos. El día 29 de julio la situación fue remitida mediante una represión ejemplar. Se llevaron a cabo multitud de registros, se produjeron alrededor de 1500 detenciones, se firmaron 17 condenas a muerte y 5 personas acabaron siendo ejecutadas por los altercados. Esta problemática acabó por derribar finalmente el gobierno de Maura. Hacia octubre de 1913, tras Maura, Canalejas y el conde de Romanones, llegó el turno de Eduardo Dato, quien desde el gobierno de España convivió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ante este evento bélico se tomó la postura de la neutralidad, ya que la clase política española estaba convencida de la propia debilidad diplomática, económica y militar del país. Sin embargo, había dos posturas entre los políticos españoles: la aliadófila, que apoyaba a los aliados y se identificaba con el sistema liberal y parlamentario, y la germanófila, partidaria de las potencias centrales, que pretendía instaurar el modelo prusiano de orden, disciplina, eficacia y conservadurismo. A pesar de no participar en el conflicto, España disfrutó desde 1915 de una expansión industrial y de exportaciones, aunque esto generó consecuencias sociales negativas, puesto que el regreso de los españoles durante la guerra provocó un incremento del paro, que se combinó con una inflación de los precios que no se acompañó con el incremento de los salarios. Estos problemas provocarán el auge de las organizaciones obreras una vez más, una oleada de protestas en muchos ámbitos y huelgas casi constantes que acabaron generando una gran crisis en 1917. Continuemos hablando sobre un conflicto conocido precisamente como la crisis de 1917 y sus consecuencias. Las huelgas fueron en su mayoría iniciadas por el sindicato de la UGT, pero el 27 de marzo de aquel año se produjo una huelga general a la que se sumó además el otro gran sindicato, el de la CNT. Ante una huelga tan masiva, el gobierno suspendió las garantías constitucionales, pero junto al desarrollo de la huelga aparecieron otros problemas. La huelga general fue el principal factor de la crisis, pues la suspensión de las garantías constitucionales que aplicó el gobierno desembocó en una dura represión y en la declaración del estado de sitio, con el ejército tomando las calles. Existió también cierto malestar en el ejército debido a los problemas técnicos que tenía el propio ejército ante la escasez, por ejemplo, de presupuestos que el gobierno le concedía, la falta de expectativas de ascenso dentro del cuerpo militar y los escasos salarios que percibían. Ante tales asuntos, los oficiales empezaron a unirse para defender sus reivindicaciones mediante las llamadas Juntas de Defensa. El 1 de junio de 1917 se publicó un manifiesto que no fue otra cosa que un ultimátum al gobierno para que aceptara sus reivindicaciones profesionales y económicas. El gobierno no accedió finalmente y se detectó una incapacidad de este para mantener la disciplina dentro del ejército, por lo que Alfonso XIII encargó a Eduardo Dato la formación de un nuevo gobierno. El propio Dato reconoció a las juntas de defensa como órganos representativos del ejército y accedió a determinadas peticiones de esta. No obstante, estas peticiones fueron a más. Por ejemplo, el 25 de junio las juntas enviaron al gobierno un segundo manifiesto en el que le exigían directamente una regeneración de la vida política. Otro de los problemas se encontraba directamente en el Parlamento. Este asunto surgió de una convocatoria de asamblea solicitada por catalanistas, reformistas, socialistas y republicanos para llegar a una reforma de la vida política. La reunión se llevó a cabo en Barcelona y acudieron 70 senadores y diputados, donde se acordó exigir un cambio de gobierno y la convocatoria de unas elecciones a Cortes Constituyentes. El gobierno ordenó la detención de todos los diputados que participaron en esta asamblea, aunque más tarde fueron liberados. A los problemas anteriores se unió la constante inestabilidad de los gobiernos junto a la división de los ministerios ante las reformas que había que llevar a cabo en el país. Pero la puntilla para todo esto fue el desastre de Anual, ya lo verás. En 1921, el líder guerrillero del RIF, Abd el-Krim, atacó la población de Anual, donde había militares y civiles españoles. En la huida de los españoles, estos fueron masacrados, con alrededor de 4.000 muertos. Parece ser que se debió a una traición de la policía rifeña. Además, las tropas de Abd el-Krim intentaron tomar Melilla, aunque la movilización de la Legión de Ceuta impidió su objetivo.
El ataque de los rifeños fue un duro revés para el ejército, pero además supuso el rechazo al propio conflicto por parte de los partidos como el PSOE o los republicanos, quienes se presentaban a las elecciones defendiendo el abandono de Marruecos. La crisis de 1917, el desarrollo de la Revolución Rusa y el miedo que ésta generó entre los sectores conservadores y el auge asimismo de los fascismos en Europa junto a la moda de los gobiernos de concentración, fueron los principales factores que crearon un caldo de cultivo para contener la situación de una forma antidemocrática, dando pie finalmente a un golpe de Estado, el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en el año 1923. Profundizando aún más en las causas de aquel golpe de Estado, podemos destacar las siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, lógicamente el desastre de Anual. Por otro lado, el auge del nacionalismo vasco y catalán también tuvo repercusión, ya que ambos eran contrarios a la concepción militar de un Estado español unitario. Asimismo, el ascenso de los republicanos y los socialistas, puesto que los primeros ponían en jaque a la persona del rey, máxima autoridad del ejército, también fue determinante. Los segundos, además, podían traer la Revolución Rusa a España, cosa que, como podrás imaginar, generó mucho miedo en muchos sectores conservadores. Destacamos también la creación, precisamente, del Partido Comunista de España, puesto que el ejército lo consideraba como una extensión de la Rusia comunista. Y por último, la corrupción política, el alza de los precios y el contexto internacional de entreguerras pueden ser considerados como causas que llevaron al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. Este golpe de Estado se produjo el 13 de septiembre, encabezado, pues, precisamente por Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. El propio rey Alfonso XIII apoyó la sublevación, curiosamente, y pretendió que este cambio de rumbo llevase a un nuevo proyecto de regeneración del país como una solución ante los graves problemas que atravesaba. El programa político de Miguel Primo de Rivera era bastante simple. Se aplicaría una política represiva para poner orden en la vida pública. Se trataría de eliminar el terrorismo y acabar con la guerra de Marruecos. Se suspendería la Constitución de 1876 y se perseguiría al Partido Comunista de España y al sindicato de la CNT. A partir del golpe de Estado se desarrolló la etapa conocida como Directorio Militar hasta el año 1925, en el que Primo de Rivera fue nombrado ministro único, siendo asistido por un órgano consultivo compuesto por jefes del ejército denominado, como ya sabéis, Directorio Militar. Se declaró en ese momento el estado de guerra, se disolvieron las cortes y se censuró a la prensa. Los militares fueron apoyados por las mismas oligarquías terratenientes e industriales que colaboraron anteriormente, como ya vimos en vídeos anteriores, con el sistema de la Restauración. Pero aquí se dio el hecho curioso de que el PSOE y la UGT no pusieron en principio objeciones para que se llevase a cabo este gobierno militar para ordenar al país. Al menos lo apoyaron tácitamente. Las principales medidas del Directorio Militar fueron, por ejemplo, prohibir la bandera y el himno catalán, así como la utilización de la lengua catalana solo en ámbito privado, así como también la persecución del regionalismo, al ser considerado por la dictadura como idéntico al separatismo. De la misma forma se llevó a cabo la formación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica, un partido único bajo dirección militar que se inspiró en el Partido Nacional Fascista de la Italia Mussolini. Por aquel entonces, el gran éxito del Directorio Militar fue el desembarco de Alhucemas en 1925, que acabó con la resistencia del Rif y, precisamente, con el grueso de la Guerra de Marruecos. Este éxito llevó a que en 1925 se sustituyese el Directorio Militar por el Directorio Civil, con el objetivo de institucionalizar y hacer civil la dictadura. En el año 1927 se creó la Asamblea Nacional Consultiva, que estaba formada mayoritariamente por miembros de la Unión Patriótica, ya sabéis, este nuevo partido, y siguió el modelo del Consejo Fascista Italiano. Esta asamblea pretendió ser otra especie de órgano legislativo e incluso que pretendió redactar una ley a modo de constitución. En este periodo se estableció la Organización Corporativa del Trabajo, que sería un sindicato del Estado, un sindicato único que podría existir y funcionaría como árbitro entre la patronal y los sindicatos. El movimiento obrero, en cualquiera de sus vertientes, fue considerado delincuencia y prohibido, por tanto. Además, se creó un cuerpo auxiliar contrarrevolucionario para mantener el orden público en las calles. Uno de los grandes objetivos del Directorio Civil fue la inversión en obras públicas como riegos, alcantarillas, dotaciones sanitarias y escolares.
Además, se invirtió en el terreno de la política económica, desarrollando medidas intervencionistas, por ejemplo, obras públicas e infraestructuras, favoreciéndose además al sector bancario y creándose grandes monopolios como Tabacalera, Camsa, Loterías, Telefónica, etc. Estas medidas coincidieron con años de bonanza económica, contagiados por los felices años 20, que provocaron, por tanto, un periodo de crecimiento económico. Te preguntarás, ¿tuvo oposición la dictadura de Miguel Primo de Rivera? Pues, por supuesto, se encontró con una oposición que se fue configurando paulatinamente y que podemos destacar en los siguientes colectivos. Por un lado, liberales y conservadores, que se iban posicionando en contra de la concentración de poder y la tendencia intervencionista del Estado. Por otro lado, los republicanos, contrarios a la monarquía, pero todavía con más rechazo hasta esta institución debido a la colaboración con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por otro lado, socialistas y anarquistas, intelectuales de diferentes ámbitos, así como también el movimiento estudiantil. No obstante, la oposición que más daño le hizo a la dictadura fue dentro del propio ejército, debido a la arbitrariedad de Miguel Primo de Rivera. Pero el problema económico sería finalmente el definitivo, ya que el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, el crack del 29 que ya sabes, contagió a la economía española, que se vio obligada a devaluar la peseta. La crisis se cebó con los trabajadores, lo que provocó un descontento social muy grave que generó nuevamente en huelgas. Ante esta situación, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión al rey Alfonso XIII el 27 de enero de 1930. Sin embargo, la caída del dictador no significó un inmediato fin de la dictadura, sino que todavía se intentó alargar para poder superar todos estos problemas y la oposición, que anteriormente ya hemos visto, iba apareciendo. El rey nombró, por tanto, al general Berenguer como dictador, momento en el que se inició algo conocido como la dicta blanda, es decir, un intento de regresar a la situación de 1923, pero con el restablecimiento de ciertas libertades constitucionales. Mientras tanto, la oposición iba intentando ganar apoyos. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, que fue firmado y suscrito por republicanos, socialistas y otros grupos opositores, con el compromiso de derrocar no ya a la dictadura, sino a la monarquía, e instaurar, por tanto, un régimen democrático. De este pacto derivó la creación de un comité revolucionario que coordinaría el proceso, que estaría dirigido por Niceto Alcalá Zamora. La situación política era demasiado lenta como para contentar a algunos de los miembros del ejército, por lo que un grueso del ejército llegó a realizar un pronunciamiento militar contra la monarquía en Jaca en diciembre de 1930. No obstante, este golpe fracasó y los capitanes que encabezaron el golpe fueron fusilados. La respuesta tan dura del gobierno contra los sublevados intensificó la situación de tensión hasta el punto de que Berenguer dimitió el 15 de febrero de 1931. Le sustituyó el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas elecciones fueron interpretadas como un plebiscito para que la ciudadanía eligiese entre monarquía y república, y ante un resultado victorioso para las opciones republicanas y socialistas en grandes ciudades, acabó llevándose por delante a la monarquía, pues debido a estos resultados el rey se exilió de España, aunque sin declarar una abdicación formal, y el 14 de abril de 1931 quedó proclamada la Segunda República Española. Pero todo ello lo veremos en el próximo vídeo. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios? Así como también tu like y tu suscripción, ya sabes, para no perderte ninguno de los vídeos con los que repasaremos la historia de España de cara a la prueba de la BAU. Espero que la lleves muy bien, ¿vale? Y recuerda que si te conviertes en mecenas del canal podrás acceder a un montón de ventajas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!